Hola, este es el primero de una serie de vídeos dedicados al análisis de circuitos en corriente continua. En este caso vamos a aplicar los lemas de Kirchhoff a circuitos compuestos por fuentes de alimentación y resistencias. Antes de comenzar el vídeo es importante recordar varios conceptos. El concepto de potencial eléctrico en un punto es la energía potencial de la unidad de carga positiva situada en ese punto. Si recordamos el concepto de energía potencial, en el sistema gravitatorio, cuando sometemos a una masa a una energía potencial y la dejamos libre, ésta tiende a moverse hacia puntos de menor energía potencial, ganando a la vez energía cinética. En un circuito eléctrico ocurre algo similar. Cuando sometemos a las cargas positivas a una diferencia de potencial, estas tienden a ir hacia el punto de menor potencial. A este movimiento de cargas es al que asociamos con el concepto de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por la sección de un material en cada unidad de tiempo. Otro concepto importante a recordar es el de resistencia. La resistencia es la oposición al paso de corriente de un material o de un componente sometido a una diferencia de potencial. La relación entre intensidad de corriente eléctrica y tensión o diferencia de potencial en una resistencia es una relación lineal, dada por la expresión tensión es igual a corriente por resistencia, donde los sentidos de corriente y tensión son los que aparecen en la figura. Siempre el sentido de la corriente en una resistencia va desde el punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial. Por lo tanto, el sentido de corriente y tensión en una resistencia tienen siempre direcciones contrarias. También es bueno recordar que los materiales resistivos se calientan al paso de corriente. Las cargas entran en una resistencia con una energía potencial Q por V sub 1 y salen con una energía potencial Q por V sub 2. Con lo que el balance de energías potenciales en una resistencia es este que tenemos aquí. La rapidez con que las cargas pierden energía la denominamos potencia disipada. La potencia disipada en una resistencia sometida a tensión resulta esta expresión que tenemos aquí abajo. La potencia disipada es un parámetro importante en el uso de resistencias, ya que debemos utilizar en los circuitos físicos resistencias capaces de disipar la energía calorífica que se va produciendo a lo largo del tiempo, por el hecho de ser atravesados por una corriente. Empezamos con algún análisis de circuitos sencillos. En un circuito eléctrico como este, formado por un generador de tensión y una resistencia, observamos que la resistencia que está en paralelo con el generador estará sometida a la diferencia de potencial producida por este, y por tanto, por la resistencia circulará una corriente dada por la expresión tensión igual a corriente por resistencia. La corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por todo el circuito, puesto que la carga no puede salirse del circuito por ningún lado. Y su valor lo tenemos en esta expresión de aquí. La potencia disipada vendría calculada por alguna de estas expresiones. La primera es la expresión genérica, y a partir de ahí, con la expresión de la relación tensión-corriente de una resistencia, podemos llegar a la expresión de la potencia en función de la corriente o de la tensión. En el siguiente circuito tenemos un generador y dos resistencias en serie. En este circuito, la tensión generada por el generador tiene que repartirse entre las dos resistencias. Como la corriente es la misma en todo el circuito, podemos ver que
la tensión en el generador tiene esta expresión. Si queremos despejar la corriente, lo podríamos hacer de la expresión anterior. Por su parte, si quisiéramos saber la tensión que hay en una de las dos resistencias, lo podríamos hacer a partir de la corriente, siendo la tensión igual a corriente por la resistencia. Y sustituyendo quedaría esta expresión de aquí. En cuanto a la potencia disipada por las resistencias, la podemos calcular a partir de las expresiones de potencia igual a corriente por tensión. En el siguiente circuito tenemos dos resistencias en paralelo con un generador. En este caso, las dos resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial. En ellas podemos calcular las corrientes que las atraviesan. Esas dos corrientes forman una corriente general, que es la suma de las dos, y que por tanto podemos calcular de la siguiente manera. La potencia disipada podemos calcularla también a partir de las expresiones habituales. Una vez visto esto, podemos pasar al análisis de circuitos. El análisis de circuitos se realiza a partir de las siguientes reglas denominadas los lemas de Kirchhoff. Pero antes de expresarlas es conveniente definir tres conceptos. Llamamos rama a la conexión de uno o más componentes en serie. Por ejemplo, esta sería una rama, esta sería una rama, esta sería una rama, esta sería una rama. Llamamos nudo a la convergencia de tres o más ramas. Este sería el nudo, este sería el nudo, y así sucesivamente. Llamamos malla a un conjunto de ramas que forman un circuito cerrado. Esta es una malla, esta es una malla, esta es una malla, pero también tenemos que considerar algunas otras mallas compuestas. Esta es una malla, esta es una malla, y esta es una malla. Una vez definidas las ramas, los nudos y las mallas, los lemas de Kirchhoff dicen que el sumatorio de corrientes que entran en un nudo es igual a cero. Considerando como positivas las corrientes que entran y como negativas las que salen, esto es equivalente a decir que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen de un nudo. El lema de mallas dice que la suma de tensiones en una malla es igual a cero. Para ver estos lemas de forma práctica, vamos a hacer algunos ejercicios. El primer ejercicio es la cuestión 2 del examen del 6 de julio de 2017 y es un ejemplo de aplicación del lema de nudos. Como veis, en el circuito no hay ninguna malla. Lo que nos piden es calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y D, que llamamos VAD. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con ello.
resistencia son 3 ohmios, esta resistencia son 5 ohmios, este es el punto C, 4 ohmios, aquí hay una tensión, nos dicen, de 6 voltios, aquí hay una corriente de 5 amperios, 2 ohmios, 2 amperios, 5 voltios, 1 amperio, 3 ohmios, 4 ohmios, punto B, 2 ohmios, punto B. Lo primero que tenemos que saber es que la tensión VAD es igual a VA menos VD. Esto significa que estamos buscando una tensión que va desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, con la punta de la flecha en el punto A. ¿De acuerdo? Nosotros estamos buscando en este caso esta tensión, VAD. Bueno, pues vamos a empezar. Está la corriente en esta rama. Y también me falta la corriente en esta rama. 3 amperios, 1 amperio. Bueno, pues aquí lo que tenemos que aplicar es el lema de nudos. Por esta rama no nos dicen la resistencia, pero nos están diciendo la tensión y tenemos el valor de la resistencia. Por tanto, la corriente en la resistencia de 3 ohmios va a ser igual, si nos acordamos, V es igual a I por R, la I es igual a V partido por R, igual a 6 voltios partido por 3 ohmios, igual a 2 amperios. Por tanto, en esta rama tenemos 2 amperios en sentido contrario a la tensión. ¿De acuerdo? Por tanto, en esa dirección. Bueno, pues si en este nudo tenemos 1 amperio que entra y 2 que salen, corrientes que entran igual a corrientes que salen, aquí debe entrar también otro amperio por esta rama. En este siguiente nudo, si entran 5 amperios y sale 1, por esta rama deben salir otros 4. Corrientes que entran por corrientes que salen. En este nudo, si entran 4 y salen 2, salen otros 2. En este siguiente nudo, entra 1 y entran 2, deben salir 3. Y en este nudo, entran 3 y salen 3, por tanto, por aquí no sale ninguna corriente. Ahora veremos qué implicaciones tiene esto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular la tensión entre A y D. Esa tensión estará compuesta por todas las tensiones que nosotros tenemos en ese camino que va desde A hasta D. Todas aquellas tensiones que estén en la misma dirección que VAD las tenemos que considerar positivas. Todas las tensiones como esta que están en sentido contrario a la tensión que queremos calcular, las consideraremos negativas. Vamos a calcular las tensiones. En esta resistencia, si en esta resistencia hay una corriente de 1 amperio,
La tensión irá en sentido contrario a la corriente y será 1 por 4, 4 voltios. En esta resistencia tendremos una tensión contraria a la corriente que circula con tensión 8 voltios. Aquí tenemos corriente, pero el generador nos está obligando a que en esta rama haya 5 voltios. Por tanto, no tenemos que calcular nada. En esta resistencia tenemos una tensión debido a esa corriente en la resistencia que irá en la dirección contraria a la corriente y que será 3 por 3, 9 voltios. ¿De acuerdo? Y en esta resistencia, como la corriente es cero, pues la tensión va a ser cero. No hay caída de tensión porque no hay corriente por esa rama. Muy bien, pues entonces sumamos las que estén en el mismo sentido y restamos las que estén en sentido contrario. Esta tensión de 6 voltios está en sentido contrario a VAD. Menos 6. Esta tensión también está en sentido contrario que VAD. Menos 4. Esta tensión sí está en el mismo sentido que VAD. Por tanto, más 8. Esta tensión está en sentido contrario. En este caso, el generador nos dice que la tensión positiva está en ese sentido. Menos 5. La siguiente está en el mismo sentido de VAD, por tanto, más 9. Y en este caso, como la tensión es 0, pues más 0. Esto es igual, menos 6, menos 10, menos 2, menos 7, más 2, más 0. 2 voltios. Esa es la tensión que tenemos entre A y D. ¿De acuerdo? Pues este sería el ejercicio, la cuestión 2 del 7 de julio de 17. Recuerdo el lema de nudos, corrientes que entran igual a corrientes que salen en cada uno de los nudos y después en cada una de las resistencias aplicar la relación entre corriente y tensión en una resistencia. Cuando tenemos todas las tensiones, aquellas que están en el mismo sentido que la que queremos calcular serán positivas y aquellas que estén en sentido contrario serán negativas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Este ejercicio es la cuestión 2 del martes 21 de mayo de 2013. Aunque no aparece en la figura, luego lo pondremos en el papel. Se trata de un circuito con una malla donde nos dan los valores de las resistencias y nos dicen que la resistencia R2 tiene una tensión en sus terminales de 3 voltios. Nos piden la potencia consumida por la resistencia R2 y el valor de la tensión del generador. En este circuito vamos a aplicar el lema de mallas, en el que la suma de tensiones en una malla es igual a 0. Para ello vamos a partir de un punto concreto y vamos a hacer un recorrido viendo las tensiones que son positivas y las tensiones que son negativas. Las sumaremos y a partir de ahí haremos el cálculo de la corriente. Vamos a hacerlo. Cuestión 2 del 21 de mayo de 2013. Nos dan un circuito con dos resistencias. Nos dice que la corriente iría en ese sentido. Resistencia R1, resistencia R2. R1 es 7,5 ohmios.
R2, 2,5 ohmios. Nos dicen que la tensión en R2 es igual a 3 voltios. Lo primero que nos dicen es cuál es la potencia consumida por la resistencia R2. Esto es igual, corriente por tensión. Como lo que tenemos es la tensión, podemos despejar la corriente en la ecuación de relación de resistencia, tensión y corriente. Si despejamos la corriente nos queda V partido por R, por tanto potencia en R2 es igual a V en R2 al cuadrado partido por R2. La tensión es igual a 3 voltios al cuadrado, la resistencia son 2,5 ohmios. Esto es igual, 9 partido por 2,5 igual 9 dividido 2,5 igual a 3,6, son voltios cuadrado partido por ohmio, vatios. Este sería el apartado A. El apartado B nos dice que calculemos el valor de la tensión del generador. Bueno, pues para ello aplicamos el lema de Mayas. Con el lema de Mayas lo que hacemos es partir de un punto de la malla y recorrerla en el sentido que nosotros queramos, en sentido horario o en sentido antihorario. Nos vamos a encontrar una serie de tensiones y esas tensiones serán las que deben sumar 0. Nos vamos a encontrar una tensión en esta resistencia, que según hemos puesto la corriente sería en este sentido, la tensión de la resistencia R2 y la tensión del generador. De esa manera, todas aquellas tensiones que nos encontremos por la punta de la flecha las vamos a considerar positivas, todas aquellas que nos encontremos por la cola de la flecha o por un terminal negativo las pondremos negativas. Por tanto, nos encontramos la tensión en R1 positiva más la tensión en R2 positiva menos V igual a 0. Que la V no la encontramos por el polo negativo. Sabemos la tensión en R2, pero no sabemos la tensión en R1. La tensión en R1 la tendremos que calcular a partir de la corriente. Y la corriente la podemos calcular a partir de la tensión y la resistencia en R2. Tensión es igual a corriente por resistencia. En el caso de R2, corriente es igual a la tensión partido por la resistencia. Esto es igual a 3 partido por 2,5. 3 dividido 2,5 igual a 1,2. 1,2 amperes. A partir de ahí, I por R1 más VR2 menos V igual a 0. Si despejamos V, nos queda V es igual a I por R1 más VR2 igual. I por R1 son 1,2 por 7,5. 1,2 por 7,5
igual a 9, más 3 igual a 12 voltios. Esa es la tensión de nuestro generador. ¿De acuerdo? Así pues, lema de mallas. Empezamos el circuito por un determinado punto, el que queramos. Definimos la corriente de malla. Todas aquellas tensiones, todas aquellas resistencias tendrán su tensión, que tendrá el sentido contrario a la corriente que hayamos definido, y a partir de ahí calculamos la ecuación de malla. La ecuación de malla en la que todas aquellas tensiones que empiecen por la punta de la flecha serán positivas y aquellas que empiecen por el polo negativo, serán negativas. Resolvemos y nos da el resultado que necesitamos. ¿De acuerdo? El siguiente problema no es un problema de examen, sino que es un problema adaptado de otro problema que sí es de examen. Se ha adaptado del problema 2 del 3 de julio de 2014. Se trata de un circuito con dos mallas pequeñas y la malla exterior, que sería la malla grande, en el que aparecen fuentes de alimentación y resistencias. Nos pide calcular las corrientes que atraviesan las resistencias y nos pide calcular el potencial del punto P. El potencial del punto P será la diferencia de potencial entre este punto y la referencia de tensión, que es el cero de potencial. Vamos a hacerlo. Bueno, como os digo, es un ejercicio adaptado del problema 2 del 3 de julio de 2014. Se trata de un circuito con esta forma, donde tenemos el punto P, tres resistencias, R1 igual a 2 ohmios, 2 kiloohmios, R2 igual a 2 kiloohmios, R3 igual a 4 kiloohmios y tres fuentes de alimentación, 15 voltios, 2 voltios, 8 voltios. Como podemos ver, este circuito tiene dos nodos y dos mallas pequeñas y una malla grande. ¿Vale? Para resolverlo tenemos que utilizar el lema de Kirchhoff, los lemas de Kirchhoff, el lema de nudos y el lema de corrientes. Para solucionarlo, el método es el siguiente. Vamos a definir dos corrientes de malla en dos de las tres mallas que queramos del circuito. Por ejemplo, podemos elegir la malla de la izquierda con una corriente I sub 1 que iría en esa dirección. Y por otra parte, vamos a definir otra corriente de malla en la malla de la derecha, I sub 2, que va a ir en esa dirección. También podríamos haber definido, y en algún otro tipo de problema nos puede interesar, una malla externa o una corriente que fuera esta, pero no va a ser el caso. En este viaje no vamos a utilizar esa corriente de malla. Vamos a utilizar I sub 1 e I sub 2. Bueno, pues para resolver el circuito necesitamos saber las tensiones en las resistencias y según hemos visto por esta resistencia
circularía la corriente I sub 1 y su tensión iría en este sentido, en contra de la resistencia, en contra de la corriente. En esta resistencia circulará I sub 2 y su tensión irá también en contra de la corriente. Y en esta resistencia van a circular I sub 1 menos I sub 2, porque I sub 2 en esta rama va en sentido contrario de I sub 1. Si nosotros definimos la corriente de esta rama en esta dirección, en la dirección de I sub 1, pues esta corriente será I sub 1 menos I sub 2 y irá en ese sentido. Una vez definidas corrientes y tensiones, vamos a realizar las ecuaciones de malla. Vamos a coger la malla de la izquierda, vamos a empezar por este punto y vamos a recorrerla en sentido horario, por tanto hacia acá. Y nos encontramos la resistencia R1 por la corriente R1 positiva, ya tenemos la puntita de la flecha. R1 son 2 por 10 a la 3 por I sub 1. Esta, según hemos definido la corriente que va por esa rama, la tensión en esa resistencia tendrá ese sentido, por tanto tendríamos más 2 por 10 a la 3 por I sub 1 menos I sub 2 menos 2 menos 8 igual a 0. Esa sería la ecuación de la primera malla. De la segunda malla, la malla de la derecha, vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar por este punto de aquí y vamos a recorrer también en sentido horario. Nos encontramos con R3. R3 tiene una tensión positiva, 4 por 10 elevado a 3 I sub 2 más 15 más 2 menos, porque nos encontramos la cola de la flecha, menos 2 por 10 a la 3 por I sub 1 menos I sub 2. Esto es igual a 0. Este es nuestro sistema de ecuaciones, el que nosotros tenemos que resolver. Vamos a arreglarlo para juntar las variables I sub 1 e I sub 2 en un término, en cada una de las ecuaciones. En la primera tenemos 2 I sub 1 más 2 I sub 2, 4 por 10 a la 3 I sub 1, menos 2 por 10 elevado a 3 I sub 2. Esto es igual a 10. En el segundo caso tenemos menos 2 I sub 1 y aquí tenemos 4, menos por menos más 2, 6 por 10 a la 3 I sub 2. Y esto es igual a menos 17. Bueno, pues este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos a ello. Para resolverlo, por ejemplo, podemos multiplicar cada una de las ecuaciones por un número y hacer la suma de las dos. Y de esta manera vamos eliminando I sub 1 e I sub 2. Empezamos eliminando I sub 1, por ejemplo, multiplicando la ecuación de arriba por 3. Nos quedaría 12 por 10 elevado a 3 I sub 1 menos 6 por 10 elevado a 3 I sub 2 igual a 30. La de abajo la dejamos como está. Más 6
por 10 elevado a 3 y sub 2 igual a menos 17. Si sumamos esas dos ecuaciones, se nos va I sub 2 y tenemos 10 por 10 elevado a 3 y sub 1 es igual a más 13. 30 menos 17 más 13. Así pues, I sub 1 es igual a 13 partido por 10 elevado a menos 3 amperios, igual a 1,3 por 10 a la menos 3 amperios. Esta es la corriente I sub 1 conforme la hemos definido. A continuación vamos a calcular la corriente I sub 2. Para ello, por ejemplo, multiplicamos abajo por 2, de manera que nos queda 4 por 10 a la 3 I sub 1 menos 2 por 10 a la 3 I sub 2 igual a 10, y aquí menos 4 por 10 a la 3 I sub 1 más 12 por 10 a la 3 I sub 2 es igual a menos 34. Si sumamos, nos da esto y queda 10 por 10 elevado a 3 I sub 2 es igual a menos 24. En este caso sí es menos. I sub 2 es igual a 24 partido por 10 menos 24 partido por 10 por 10 a la menos 3 amperios, igual a menos 2,4 por 10 elevado a menos 3 amperios. Tenemos que fijarnos que la corriente I sub 2 nos sale con un signo negativo. Eso significa que nosotros la hemos estimado para hacer los cálculos de esta manera, pero realmente es una corriente positiva que iría en el sentido contrario. ¿De acuerdo? De todas maneras, como nosotros lo hemos calculado así, la vamos a considerar de esta manera, en esta dirección, pero con signo negativo. Bueno, pues el apartado A de este ejercicio lo que nos pide es la corriente en cada una de las resistencias. Una vez que tenemos ya las dos corrientes, I sub 1 y I sub 2, la corriente en R1 es igual a I sub 1, igual a 1,3 por 10 elevado a menos 3 amperios. Corriente por R sub 1. Por R sub 2 tenemos la resta de I sub 1 menos I sub 2, en sentido hacia abajo. ¿De acuerdo? Pues la corriente en R sub 2 es igual a I sub 1 menos I sub 2, igual a 1,3 por 10 elevado a menos 3, menos 2,4 por 10 a la menos 3, y esto es igual a 3,7 por 10 a la menos 3 amperios. La corriente en R3 sería igual a I sub 2, en el sentido que tenemos, igual a menos 2,4 por 10 elevado a menos 3 amperios, en la dirección de I sub 2. Por tanto, positiva en sentido contrario. Bien, pues en el caso del apartado B, lo que nos pide es el potencial del punto P. El potencial del punto P es la diferencia de potencial entre el punto P y la referencia de tensión, que es el Z. ¿De acuerdo? Por tanto, es esta diferencia de tensión la que vamos a calcular. Podemos hacerlo de tres maneras distintas. Una de ellas es sumando estas dos tensiones, y otra de ellas es haciendo
cualquiera de las mallas en la que participe V sub P. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer haciendo la malla de la derecha, utilizando V sub P como la tensión entre P y la referencia de tensión para calcularla. En la malla de la derecha tenemos R sub 3 por I sub 2, que son 4 por 10 a la 3 por menos 2,4 por 10 a la menos 3 el primer término, más 15 menos Vp igual a 0. Si dejamos solo Vp, será igual a 15. Al pasar Vp aquí, nos quedarían positivos tanto este término como ese término. Por tanto, sería 15 más ese término de aquí. Bien, pues 4 son 9,6, 15 menos 9,6, 5,4. Esa es la tensión en el punto P, que era lo que nos pedían en el apartado B. ¿De acuerdo? De esta manera, en un circuito con dos mallas pequeñas más la malla exterior como esta, definimos en primer lugar las corrientes de malla y a partir de esas corrientes de malla calculamos las tensiones de cada una de las resistencias y calculamos las ecuaciones de malla. Esas ecuaciones de malla forman un sistema de ecuaciones que cuando lo resolvemos nos da las corrientes de esas dos mallas. En aquellas ramas en las que participen las dos corrientes tendremos que ver si participan las dos sumando o una restándose respecto de la otra. Cuando veamos esa corriente tendremos la corriente que circula por la resistencia de esa rama. A partir de ahí, si tenemos que calcular el potencial en un punto, ese potencial es la diferencia de potencial entre ese punto y la referencia. Y podemos calcularlo viendo los componentes, las tensiones de los componentes que hay en esa línea, o bien realizando cualquier malla en la que participe la tensión V sub P. Bien, pues esta es la forma en la que se resuelven los circuitos electrónicos en corriente continua. Si tenemos un circuito con más mallas, lo único que cambiará es que aparecerán más ecuaciones de malla y habrá que resolver un sistema de ecuaciones más complejo, pero es solo un problema de cálculo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de circuitos con generadores y resistencias.